Y el día de hoy, mis hermanos, estamos en la segunda noche de esta semana de oración. Y bueno, ayer el Espíritu Santo, por medio de su palabra, estuvo arando, ¿verdad?, el corazón de nuestro ser, empezar a remover la tierra de nuestro corazón para romper toda apatía, toda rutina, toda indiferencia. Si usted no vino ayer, es muy necesario que escuche el mensaje de ayer, porque es algo muy importante, ¿verdad?, para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces, vaya ahí a YouTube, ¿verdad?, al canal de la iglesia, y puede estarlo viendo. Y hoy vamos a dar un segundo paso, ¿verdad?, que es muy vital en este trayecto, ¿verdad?, el despertar espiritual. El título, ¿verdad?, de esta semana de oración es Avívanos otra vez. ¿Por qué este título? Bueno, también ayer lo expliqué, ¿verdad?, pero tiene mucho que ver que al pasar el tiempo nosotros venimos a la iglesia de una manera rutinaria y muchas de las veces no nos damos cuenta, pero nuestro corazón es insensible al Señor. En lugar de que entre más tiempo estemos con el Señor, más sensibles seamos a su voz, tal parece, ¿verdad?, que la rutina religiosa endurece más nuestros corazones. Entonces Dios necesita romper la apatía para que pueda avivar nuestro corazón, pueda avivarnos como en aquel momento en el que nosotros le conocimos y deseábamos estar todos los días en la casa de Dios, deseábamos y nos deleitábamos en leer su palabra, o mucho más, que en los tiempos de adoración derramábamos lágrimas de gratitud. Realmente nos metíamos a buscar a Dios, pero muchas veces, ¿verdad?, por situaciones que pasan en nuestra vida, empieza a haber esa sequedad en nuestro corazón y lo que provoca es indiferencia ante Dios. Entonces se nos hace simplemente una religión venir a la casa del Señor. Entonces el día de hoy vamos a estar viendo, ¿verdad?, lo que causa también esa sequedad espiritual en nuestras vidas. Y vamos a hablar acerca del pecado y la falta de santidad. El pecado y la falta de santidad en nuestras vidas, que es lo que provoca muchas de las veces la sequedad en nosotros. Cuando hay esos tiempos de oración, casi uno siempre quiere saltar a la llenura del Señor, a que Dios esté fortaleciendo nuestras vidas, que seamos revestidos de su gloria, de su poder, de su unción. Pero muchas veces olvidamos que el Dios al cual nosotros clamamos, al cual nosotros lo buscamos, ¿verdad?, es por encima de todo y es un Dios 3 veces santo. Dios es 3 veces santo y nosotros no podemos pretender que el fuego del Espíritu Santo llene nuestras vidas, caiga sobre nosotros, sobre el altar de nuestro corazón, cuando nuestro corazón está contaminado, cuando nuestro corazón está sucio delante de su presencia. Y un despertar espiritual no es una experiencia emocional para hacernos sentir bien, sino es un encuentro con la pureza de Dios que nos confronta y que nos transforma. Muchas veces la iglesia no está avanzando porque es como las canoas de nuestras casas, que pasan años y acumulan basura. Y cuando usted ve, ¿verdad?, el agua, cuando llega la lluvia, no permite fluir por esos canales para desbocar como debe de ser, porque hay basura dentro que está obstruyendo. Entonces, muchas de las veces nuestras vidas, cuando están teniendo actitudes apapachando pecado, actitudes pecaminosas, eso evita que el fluir del Espíritu Santo fluya a través de nosotros. Dios no puede fluir en un
corazón que está sucio. Aunque nosotros somos justos, somos santos delante de Dios, ¿amén o no amén? ¿O son pecadores? Bueno, nosotros, aunque somos justos, y porque somos justos y porque hemos sido santos, no deberíamos de estar viviendo esa vida de pecado en nosotros. No deberíamos de estar permitiendo que el pecado siga gobernando nuestra vida. Sin embargo, hay cristianos, o hay a veces en nuestro corazón, que no hemos entregado ciertas áreas de nuestra vida, o vamos acumulando actitudes, pecados en nosotros que no permiten que el Espíritu Santo fluya en nosotros. Y espero que el día de hoy usted no esconda sus faltas bajo una máscara religiosa de que yo estoy bien, sino que realmente usted sea expuesto ante la luz de la palabra de Dios para ser verdaderamente limpio de eso y libre de eso. Y para eso vamos a ver la palabra que el Señor tiene preparada para nosotros, y lo primero que vamos a estar viendo es esa barrera invisible que se interpone entre nosotros y Dios. Isaías 59, versículo 1 y 2 nos habla acerca de una barrera invisible que es puesta entre nuestra relación con Dios. El cristiano, cuando peca, no pierde su salvación, no es borrado del libro de la vida, porque ya ha sido justificado por medio del sacrificio de Jesucristo. La justicia de Jesucristo viene siendo nuestra justicia. Sin embargo, lo que el cristiano, el Hijo de Dios, pierde cuando peca es su relación con Dios. Y Isaías capítulo 59 nos habla de esta barrera invisible que es interpuesta entre Dios y nosotros. Dice: escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarnos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. El pueblo de Israel en esos tiempos de Isaías se quejaba porque decían que Dios parecía distante, que ellos podían orar, podían hacer ceremonias, sacrificios, y Dios no lo escuchaba. Y entonces el pueblo se quejaba como que Dios ya no tenía ese poder, ya no eran bendecidos como antes. Ellos no veían su mano en sus vidas, y le decían: es que Dios ha perdido su poder. Sus oídos, ¿verdad?, ya no, parece que los cerró de nuestras oraciones. Ellos oraban y sentían que esa oración no salía del techo de sus casas, no llegaba a la presencia del Señor. Y es por eso que Dios usa a Isaías para responderles de una manera asombrosa, y les está diciendo que el problema no es su capacidad de Él o su falta de amor hacia ellos. El problema es la división que el pecado oculto del pueblo de Israel, del pecado tolerado por el pueblo de Israel, se había entrepuesto entre él e Israel. No era que Dios había perdido su poder, sino que ellos mismos, a través de su pecado, habían puesto una barrera. El pecado actúa como un muro espiritual que bloquea nuestra comunión con Dios. Es ahí cuando, no sé cómo describirlo, pero es como estar en el desierto y querer ser refrescado, pero no sentir agua, ni rocío, ni aire.
Es como andar en el desierto, ¿verdad? Y desear agua, una brisa que nos toque y no pase eso. Eso es lo que pasa cuando hay pecado en nuestra vida y nosotros queremos orar y nosotros queremos adorar. No podemos experimentar la presencia de Dios porque hay pecado, hay una barrera que nosotros hemos puesto por aquel pecado oculto, porque hemos tolerado, hemos coqueteado, hemos intimado con el pecado. Y esto, por más que yo clame, no puedo sentir la presencia de Dios, porque cuando nosotros oramos con un corazón sincero, quebrantado y humilde, el Señor es el que se glorifica cuando hay un corazón quebrantado, arrepentido, genuino, que quiere experimentar la presencia de Dios. Pero es imposible experimentar la plenitud de la presencia de Dios mientras nosotros coqueteamos en secreto con lo que Él más aborrece, que es el pecado. Y este punto, mis hermanos y hermanas, nos revela que el pecado es lo que apaga el avivamiento, lo que apaga la pasión, lo que apaga y exprime nuestro amor hacia Dios. Es eso lo que hace que nosotros sintamos que el cielo está cerrado, que nuestras oraciones solamente están llegando, si acaso, al techo de nuestra casa. Y es ahí donde nuestra oración se siente vacía. Es ahí donde nuestra adoración es intrascendente, es cantar por cantar. Mi abuelita tenía un lorito que se llamaba Piolín, y él cantaba muchas canciones, pero siempre la repetía y la repetía, y nunca lo vi estremecerse, llorar, porque lo repetía, porque es su naturaleza, ¿sí, verdad? Imitar. Y tal vez nosotros estamos imitando algo que no tenemos. Podemos estarnos acostumbrando a algo y hacerlo por rutina, como lo veíamos ayer, pero realmente sentimos que está vacía esa adoración, está vacía ese entusiasmo, esa pasión por leer su palabra y encontrar esas verdades. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que revisar si nosotros hemos construido muros entre nuestra relación con Dios y nosotros. Muros que pueden ser edificados por la mentira, por la inmoralidad, por el rencor, por la falta de perdón, por una doble vida, etcétera, 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 ¿verdad? Ahí es donde nosotros tenemos que revisar si nosotros más bien estamos construyendo muros que están evitando que nos acerquemos a Dios, porque Dios no habita en la impureza. Dios no habita, Dios no visita en la impureza. Y esto nos lo dice Isaías 57:15, que dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Dice: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Si nosotros como iglesia queremos que su rostro se vuelva a brillar sobre nosotros, volvamos a sentir esa gloria de su Espíritu Santo en nosotros, el muro tiene que caer hoy. Esos muros que hemos edificado, que se han interpuesto entre Dios y nosotros, tienen que ser derribados. Y para ello necesitamos de tomar decisiones activas en la iglesia, en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, ahora, el filtro para entrar a la dimensión de su gloria, ¿cuál es? ¿Cuál es ese filtro por el cual entonces nosotros vamos a entrar y vamos a volver a acercarnos al Señor y volver a sentir esa pasión, ese amor por Él? En el Salmo capítulo 24
Versículo 3 y 4 dice: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Y el versículo 4 dice: solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Este salmo lo escribió David, y David no está haciendo una pregunta casual. En el Antiguo Testamento, el monte del Señor, que era el monte Moriah o el monte de Sión, era un lugar físico donde se asentaba el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? ¿Verdad? Era una caja, ¿verdad?, bañada de oro con 2 querubines, y que adentro tenía las tablas de Moisés, ¿verdad?, la ley. Y esto tipificaba o simbolizaba la presencia de Dios. Entonces, lo que está diciendo David: ¿quién va a subir esa montaña donde está Dios? Donde está su presencia. O sea, era algo simbólico, ¿verdad? Claro que sí habitaba la presencia de Dios ahí. Y ahora sabemos que Él habita, ¿verdad? Él es omnisciente y está en todas partes. Entonces, antes, en este monte de Sión, ¿verdad?, entonces es donde estaba el tabernáculo. Pero también años después es donde Salomón edifica el templo. El templo de Israel, donde iban todos a adorar, el lugar de la morada terrenal de la presencia de Dios. Entonces, él hace una pregunta: ¿quién subirá al monte? Ahora, subir al monte requería de un esfuerzo físico y un ascenso intencional. Es algo que uno tenía que esforzarse por eso. Y usted sabe que nosotros, para obtener la salvación, no necesitamos hacer nada. Es gratuita. Ni siquiera tenemos que mover ningún pelo de nosotros. Pero para buscar la presencia de Dios, para la santificación, sí tenemos que dedicar tiempo y esfuerzo. Implica el que usted doble sus rodillas, se haga un hábito constante, ¿verdad?, en la mañana, en la noche, y usted intencionalmente usted diga: yo voy a subir al monte del Señor. ¿Cómo? Orando, adorando, leyendo la palabra, haciendo el devocional. Se necesita un esfuerzo de parte nuestra, porque no es que yo estoy ahí y me agarra el Espíritu Santo y empiezo a orar. ¿Verdad que no? No es algo automático, no es algo, eso no pasa. Ni en las fábulas lo pasa eso. Entonces, el subir al monte requiere un esfuerzo de nosotros, crear hábitos en nuestras vidas. Y estar en el lugar santo implicaba permanencia, no solo una visita rápida. Los israelitas, el pueblo de Israel que podía subir allá, ellos permanecían un buen rato ahí, horas de contemplación, porque no iban a subir hasta el monte nada más para estar: ay, aquí está la presencia de Dios, bueno, nos vemos. No, era realmente esa dedicación que ellos podían entregarse al buscar a Dios en esa visita. Entonces implicaba permanencia. Dice: ¿y quién puede estar en su lugar santo? Entonces, para los israelitas, este asunto de la santidad era tan real y temible, porque ellos sabían que al entrar a la presencia de Dios de una manera equivocada, en pecado, lo que podía causar era la muerte. Porque ellos vieron cuando David se le ocurrió ir por el arca del pacto, que simboliza la presencia del Señor para Israel. Dice la palabra de Dios que mientras iba ahí hubo un tropiezo con el arca, y Nadab y Abiú
quisieron detener el arca para que ésta no se cayera. ¿Y saben qué pasó? Ellos murieron instantáneamente. Ellos murieron al instante, porque sus manos no eran limpias, no eran santas, no eran alguien dedicado. ¿Saben quiénes eran los únicos que podían cargar eso? Los levitas, la gente que se había consagrado para vivir para Dios, los sacerdotes, que eran de la tribu de Leví. Ellos estaban consagrados totalmente. No era cualquier persona, ni cualquier condición de persona que podía estar en la presencia de Dios. Entonces, por lo tanto, la pregunta del versículo 3 es una pregunta de supervivencia y de altísima reverencia. ¿Quién está realmente calificado para acercarse al Dios vivo sin ser consumido por su santidad? ¿Quién realmente puede estar ahí en la presencia de Dios y sobrevivir a la presencia de Dios, al juicio de Dios, a la santidad de Dios? Y bueno, David da la respuesta. Y la respuesta divina y la respuesta de parte de Dios no exige títulos, talentos o un linaje especial, sino solamente dos condiciones internas, y una interna y otra externa. Dice manos limpias, que esto, mis hermanos, simboliza nuestras acciones, lo que nosotros hacemos, la forma en que caminamos diariamente. Y luego la interna, un corazón puro, que esto habla de las motivaciones, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros deseamos. Puede ser que personas hagan cosas buenas, pero con intenciones o motivaciones equivocadas. A Dios no solamente le importa, y eso yo lo aprendí, no le importa que se hagan las cosas, sino le interesa cómo se hacen. Hablando de las motivaciones, de lo interno. No solamente Él quiere que usted haga las cosas, que solamente cante, pero su corazón está guardando pecado. A Dios no le agrada eso. Si usted está sirviendo en algún ministerio, pero su motivación es que todos te vean, sobresalir, entonces esto no le agrada a Dios. Entonces hay dos cosas importantes: el hacer las cosas externas, lo que hacemos, las acciones, pero también importa la actitud del corazón, que son nuestras motivaciones, lo que nosotros deseamos, lo que nosotros deseamos en secreto, en donde nadie lo ve. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Entonces, esto es lo que está diciendo David. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ahora, ¿cómo entonces nosotros provocamos este cambio en nuestras vidas? El texto nos da la ruta de acción práctica. Entonces, primeramente, que evaluemos nuestras manos, nuestra conducta pública. ¿Cómo podemos ir y buscar la presencia de Dios y derribar esos muros? Bueno, primeramente yo tengo que evaluar mis manos, mi conducta, cómo estoy viviendo. Usted va a encontrar que en la Biblia, cada vez que se refiere a la obra de nuestras manos, siempre va a representar nuestras obras, nuestras acciones, nuestro trabajo, el comportamiento público, el testimonio como nosotros lo conocemos. ¿Cómo está nuestro testimonio? No dentro de la iglesia, sino allá en tu casa, allá en tu barrio, allá en tu trabajo, allá en tu colegio o en la universidad. ¿Cómo está tu testimonio? Traer las manos sucias antiguamente significaba haber practicado injusticia, robo, maltrato al prójimo o la impureza sexual. Por eso es que David dice: ¿quién se va a acercar al monte del Señor? O sea, a la presencia de Dios,
el de manos limpias, el que está realmente guardando su testimonio. Entonces, esto, mis hermanos, significa que nosotros tenemos que ser honestos. Y si estamos teniendo, ¿verdad?, alguna actitud, pecado, necesitamos cortar con eso. Necesitamos cortar con los negocios deshonestos, con apagar o bloquear aquellas páginas, ¿verdad?, que tal vez están alimentando la lascivia, que nos están alimentando, ¿verdad?, llenando nuestros ojos de sensualidad. Frenar nuestra lengua de todo chisme. Restituir si hemos ofendido, dañado a alguien, si ya le hemos pedido perdón. No puede ser que nosotros estemos ministrando, estemos sirviendo cuando, por ejemplo, tenemos algo en contra de nuestro padre, tenemos algo en contra de nuestra esposa, la hemos ofendido. No puede ser eso. Eso es ministrar con manos sucias. Y nosotros tenemos que evaluarnos y entonces cortar con ello antes de servir, antes de. Por eso, de ministrar la presencia del Señor, de hecho esto enseña a Jesús, que si usted tiene algo contra alguien, viene al templo y viene con su ofrenda aquí, con sus billetes, ¿verdad? Viene aquí con su ofrenda al Señor, ya sea de alabanza, adoración, lo que sea. Dice, antes de alabarme, dice, deja ahí tu ofrenda, o sea, tómate una pausa, y si te acuerdas que tienes algo contra alguien, ve y ¿qué? Y reconcíliate con él. Y aquí lo interesante es que dice, si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, muchas veces nosotros esperamos, bueno, si él tiene algo contra mí, que venga y que me lo diga. Pero si nosotros sabemos que hay un problema, un conflicto, es lo que quiere decir que nosotros como hijos de Dios, como adoradores de Él, seamos los que demos la iniciativa y demos el primer paso para reconciliar. Y entonces dice, después de que te hayas reconciliado, regresa y presenta tu ofrenda. Entonces es evaluar nuestra conducta, nuestro testimonio. ¿Qué es lo que hay que estar reparando? ¿Qué es lo que hay que estar sacando? Cuando yo venía a la iglesia, cuando yo inicié a ir a la iglesia, nosotros siempre antes de iniciar cualquier cosa llegábamos y nos poníamos a orar, porque nos enseñaron que es ponernos a cuentas con Dios. No podía empezar el culto, todavía ni empezaba el culto, todavía no había nadie que presidiera el culto, y nosotros llegábamos en la silla, nos postrábamos sin que nadie nos dijera. Eso lo aprendimos y lo practicamos, de llegar y orar, Señor, perdóname, ¿verdad? Porque muchas de las veces en las mañanas hay gritos, que apúrense y que, ¿verdad?, ya es tarde, vamos a llegar a la iglesia, y vienen así. Es mejor llegar y ver que tal vez nos ensuciamos durante el camino o durante la semana, ¿verdad?, y pedir perdón y evaluarnos. No podemos así ministrar al Señor. Necesitamos limpiar nuestras manos, pero también purificar nuestro corazón, nuestras intenciones secretas. Ya hemos hablado mucho que cuando la palabra de Dios habla acerca del corazón, no se refiere a las emociones románticas, a los sentimientos, sino al centro de nuestra voluntad, nuestros pensamientos, las intenciones y las decisiones que nosotros tomamos. Un corazón puro no es uno que nunca ha sido tentado, eso no, sino un corazón monofocal, o sea, que no se mezcla o no se divide entre lo que es la voluntad de Dios y lo que el mundo quiere amoldarnos a ello. No hay una mezcla, sino simplemente un corazón puro es aquel que está luchando en dejar a un lado el molde del mundo hacia su vida. Entonces es cuando nosotros decidimos por Dios y por su voluntad, el hacer la voluntad de Él. Entonces
nosotros podemos tener las manos limpias. Esto significa, ¿verdad?, que podemos entonces tener las manos limpias, no haber matado a nadie, no haber robado, no haber chismeado de nadie, pero a veces tener un corazón sucio, podrido por la envidia, que esa no se ve. O otro, un corazón lleno de orgullo, que tampoco a simple vista se ve. O un corazón lleno de lascivia, o un corazón amargado, que eso sí se ve. Ustedes ven a los amargados. Entonces hay cosas que sí son visibles, hay cosas que no, pero Dios no solo mira el pecado que se comete, sino también la intención por la cual nosotros hacemos las cosas, que también se necesitan corregir, se necesitan limpiar. Por eso, si nosotros nos acercamos a Dios, tiene que ser con manos limpias y con un corazón puro. Si usted va a servir a Dios, tiene que tener un buen testimonio y muy buenas intenciones. ¿Cuál es la intención que usted debe tener en su corazón cuando sirve a Dios? Darle la gloria a Dios. Que con su ministerio usted glorifique el nombre de Dios. Esa es la más grande intención que una persona debe de tener al servir aquí. No porque ya el grupo se ve bonito, ¿verdad? Porque aquí como que se atrae las miradas, está uno al frente, o porque quiero que me vean. Sí, la mejor intención que debe de haber en nuestros corazones es darle la gloria a Dios con lo que hacemos. Entonces, esa es la manera en que nosotros tenemos que servirle a Él y no rendir culto a los ídolos, ¿verdad? Como número 3 dice este salmo. ¿Qué significa esto? Bueno, un ídolo es cualquier cosa que usurpa el lugar que le corresponde a Dios en tu vida. Muchos de nosotros venimos tal vez de una religión donde nos enseñaron a adorar imágenes, pero ahora tal vez no adoramos imágenes ni las ponemos en nuestra casa ni en la iglesia, pero tal vez hay un ídolo que tal vez es mi favorito, que está ocupando el lugar que a Dios le corresponde. En el Antiguo Testamento, para los israelitas, eran las estatuas de Baal. Hoy en día puede ser el dinero, el trabajo, la aprobación de la gente, ¿verdad? Si usted es de las personas que postea cosas para que tener like y usted está ansioso de ver cuántos likes tiene, usted tiene un ídolo que se llama la aprobación de la gente. Usted puede tener a su carrera profesional como un ídolo, o la comodidad, siempre estar buscando lo mejor, tener mejor la pantalla, etcétera. Eso puede ser un ídolo. Hay gente que tiene ídolos con cosas materiales como casas, carros, bicicletas, etcétera. O incluso, ¿verdad?, puede ser una relación con una persona que para ti sea un ídolo. Que pienses, sueñes, transpires con esa persona. Ay, todo es muy padre. Y lo que ella diga, y eso es un ídolo. Y tal vez no van a ser estatuas, ¿verdad?, que antes estaban en las paredes o en las iglesias, sino este tipo de ídolos también son algo que no debe de existir, porque ellos ocupan o usurpan el lugar que le corresponde a Jesús en tu corazón, que es el primer lugar. Dios no quiere ser el segundo, el tercero, Él quiere ser el primero en tu vida. Y la aplicación de todo esto, ¿verdad?, es que nosotros no podemos subir al monte de Dios cargando con nuestro equipaje de ídolos. No podemos ir a la presencia de Dios porque Dios es celoso. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿qué es aquello a lo que nosotros estamos, a lo que recurrimos cuando nosotros estamos estresados, tristes o aburridos? ¿A qué es lo que acudimos cuando
estamos estresados, tristes o aburridos. Puede ser que algunos recurran a un vicio. ¿Ha visto esa gente que está nerviosa, está estresada, triste, aburrida, y se van a tomar y se van a fumar para calmarse? Otros haciendo compras compulsivas. Uy, estoy muy triste, ¿verdad? Y ahí manipulan al esposo y entonces se los llevan a comprar, etcétera, etcétera. O al entretenimiento sin freno, o a la validación humana. Ay, aquí yo estoy todo triste, véame a mí, pobrecito de mí. Ya te empiezan a escribir, no, échale ánimo, ¿verdad? Otro día te sientes así mal, entonces pones, ay, como me funcionó, voy a volver a postear esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es aquello que recurres cuando estás estresado, aburrido o triste? Antes que a Dios. ¿A qué de estas cosas estamos acudiendo? Porque ahí entonces hay un ídolo que está bloqueando tu acceso, ¿qué? A la misma presencia de Dios. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que vencer el engaño y dejar las máscaras. Dios realmente, Él desea que nosotros, ante la presencia de Dios, nosotros no tenemos máscaras. Delante de mí, delante de los hermanos, podemos tener máscaras, pero delante de la presencia de Dios no. El que realmente quiere pasar esos tiempos gloriosos en la presencia de Dios y disfrutar de su gloria y disfrutar de Él necesita, aquella persona necesita quitarse las máscaras y entonces ver sus manos y decir: Señor, realmente he hecho cosas malas, perdóname. Yo sé que tú no me vas a escuchar si yo estoy teniendo esas actitudes en mi vida. También, Señor, tú conoces las intenciones de mi corazón, cómo estoy pensando, cómo estoy sintiendo, estas emociones, estos sentimientos que tengo hacia esa persona. Señor, perdóname. Y aquí es quitarnos la máscara y reconocer y humillarnos, porque si no pasa esto, mis hermanos, nosotros no podemos tener un avivamiento, un despertar espiritual en nuestra vida que realmente trascienda. Y la idea es que no salgamos de aquí como entramos, sino salgamos diferentes, salgamos limpios, y que nosotros mismos podamos también decirle al Señor: quebranta nuestras vidas, Señor, que constantemente yo pueda vivir en ese quebrantamiento de decir: Señor, no quiero fallarte más, no le quiero fallar a mi Salvador, no puedo fallarte a ti, Jesús. Yo no quiero que tu presencia, alejarme tanto de tu presencia que después me dé cuenta que estás lejos de mí y que mi vida esté seca. ¿Sabían que muchas veces no nos damos cuenta de eso? Y aunque venimos a la iglesia y aunque hacemos las cosas de la iglesia, ¿verdad? La rutina, todo el protocolo que se tiene, muchas de las veces no se hace con el corazón correcto, porque muchas de las veces hay actitudes en nuestro corazón que nos impiden fluir, que impiden que el Espíritu Santo fluya en nuestros corazones.